Hola, mis amados, mi nombre es María Hernández y el tema que tengo hoy es Génesis 48. Yo soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Mis canales de contacto son en TikTok, @dasa.predicaciones, en YouTube, @dasa-g2j. Mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar si requieren que les predique directamente, tienen alguna recomendación, sugerencia o alguna petición de oración. Les pido por favor que me acompañen para que leamos Génesis 48. Verifico si hay sonido. Después de estas cosas le fue dicho a José: He aquí tu padre está grave. Y él tomó a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y le fue notificado a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. E Israel se esforzó y se incorporó en el lecho. Y dijo Jacob a José: El Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo: He aquí yo te haré fructificar, te multiplicaré, y te pondré por congregación de pueblos, y a tu descendencia después de ti daré esta tierra por posesión perpetua. Pues bien, los dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes de venir yo a vivir contigo en Egipto son míos, Efraín y Manasés. Serán para mí como Rubén y Simeón. En cambio, la descendencia que habrás engendrado después de ellos serán tuyos, y en nombre de sus hermanos recibirán su heredad. En cuanto a mí, al regresar de Padán, para tristeza mía, murió Raquel en tierra de Canaán, por el camino a una media legua de Efrata, y la enterré en el camino de Efrata, que es Belehen. Y viendo Israel a los hijos de José, preguntó: ¿Quiénes son? Y José respondió a su padre: Son mis hijos que Elohim me dio aquí. Le dijo: Acércamelos, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban oscurecidos por la vejez, y casi no podía ver. Así pues los hizo acercarse, y los besó, y los abrazó. Y dijo Israel a José: No contaba con ver tu rostro, pero he aquí, Elohim me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José se los retiró de las rodillas y postró con su rostro a tierra. Después tomó José a ambos, a Efraín con la diestra, lo puso a la izquierda de Israel, y a Manasés con su izquierda lo puso a la derecha de Israel. Y se los acercó. Pero Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando sus manos, y bendijo a José diciendo: A Elohim, en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, a Elohim, que me ha pastoreado desde que existo hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y aumenten hasta ser una multitud en medio de la tierra. Pero José, viendo que su padre había colocado la diestra sobre la cabeza de Efraín, le desagradó y asió la mano de su padre para cambiarle la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, mientras decía a su padre: Así no, padre mío, pon tu diestra sobre su cabeza, porque este es el primogénito. Pero se rehusó y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será encumbrado, pero su hermano menor será mayor que él, y su descendencia llegará a ser una multitud de naciones. Y aquel día los bendijo diciendo: En vosotros será bendito Israel, cuando digan: Elohim te haga como a Efraín y como a Manasés. Y colocó a Efraín delante de Manasés. Y dijo Israel a José: Aquí yo estoy por morir, pero Elohim estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te entrego una mejor parte que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo, con mi lanza y mi arco. Bueno, mis amados, entonces en este pasaje vemos cómo Jacob bendice a sus dos nietos, Efraín y Manasés, y los toma como sus propios hijos. Efraín, o sea, Jacob tenía 12 hijos, ¿cierto? Pero tomando entonces, en este caso tendría entonces 13, porque José fue dividido en dos hijos, que fue Efraín y Manasés. O sea, ya no se contaba como tal la tribu de José, porque la tribu de José estaba dividida en dos.
era la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Entonces, se podría decir que entonces Jacob tendría 12 hijos, 13 hijos, pero verdaderamente siempre son 12. ¿Por qué? Porque al principio la tribu de Leví no es contada, sino que la tribu de Leví ni siquiera se le da territorio. Pues más adelante, cuando ellos salen de Egipto, la tribu de Leví no tiene territorio, entonces siguen siendo 12 tribus, porque la tribu de Leví simplemente se divide en cada una de las tribus, ¿cierto? Porque la tribu de Leví es de la que vienen los sacerdotes y los que encargados de las cosas del templo. Bueno, y posteriormente hay algo más, que luego cuando existen 12 tribus, también existen 12 tribus de Israel, cuando el Señor, y tiene que ver como en Apocalipsis, cuando dicen los 144,000, dicen de cada tribu, 12,000 de esta, 12,000 de aquella, 12,000 de cada una, pero ahí siguen siendo 12. ¿Por qué? Porque no cuentan la tribu de Dan, porque la tribu de Dan en ese momento es contada como la descendencia de Satanás, entonces no cuentan la tribu de Dan. No estoy diciendo que los descendientes de Dan, ninguno va a entrar al reino de Dios, porque no es algo carnal, es algo espiritual. Lo que Dios quiere decirnos con esto es que no todos los nacidos de Jacob, de la carne, todos los nacidos de Jacob de la carne son verdaderos israelitas. Por ejemplo, nosotros no nacimos de la carne de Jacob, pero somos verdaderos israelitas porque venimos de lo espiritual, de la promesa que es Jesucristo. Entonces no es por la carne, es por la promesa. Por eso Dan es desechado. Pero no estoy diciendo como tan que Dan sea desechado, sino que como tal no existe la tribu de Dan para esto. Incluso en los héroes de la fe encontramos a Sansón. Sansón viene de la tribu de Dan, ¿sí? Y dice como Sansón no se perdió. Entonces, para que ustedes entiendan esto, no es que los de la tribu de Dan se perdieron, sino que la tribu de Dan no cuenta, no va a contar. O sea, la gente no están los de la tribu de Dan porque Dan representa a aquellos que nacen aquellos judíos que viniendo de Abraham no aceptan a Jesús, entonces son desechados. ¿Cierto? Eso es lo que significa la tribu de Dan, que no todos los que nacen realmente de Jacob son contados como descendientes de Jacob, ¿cierto? Bueno, entonces en este pasaje vemos cómo Jacob bendice a Manasés y a Efraín y pone por encima de Efraín sobre Manasés. Incluso en Apocalipsis, cuando cuentan las tribus, no aparece la tribu de Efraín, sino que lo que aparece es que Efraín toma lugar como tribu de José. O sea, aparece la tribu de Manasés, pero dice la tribu de José. Y entonces la tribu de José es todos los que vienen de Efraín, ¿cierto? Bueno, entonces es por eso, porque Efraín viene a ser como el mayor. Ahora, hay algo que viene en esta lectura muy impactante, que decía que Jacob no podía ver porque ya era anciano. Pero mire, como dice Pablo, ¿cierto? Pablo lo dijo, aunque el hombre interior el hombre exterior se va desgastando, y eso fue lo que pasaba a Jacob, ya no podía ver, ¿cierto? Porque estaba anciano, pero el hombre interior se renueva espiritualmente, él sí veía. Entonces él sabía cuál era el mayor y cuál era el menor. O sea, él no los podía ver, incluso él dijo, pude ver a tus hijos, pero realmente no los vio con los ojos, los vio espiritualmente, ¿cierto? Y como los vio espiritualmente, sabía que el mayor iba a ser... que el mayor iba a servir al menor, o sea, que era más importante Efraín. Incluso en la escritura hablan mucho de Efraín, ¿cierto? Más que de Manasés. Y también nos muestra otra cosa bien importante que más adelante la vamos a ver, que José empieza a ser el primogénito de Jacob. José no es el primogénito de Jacob, José es el primogénito en el sentido de que él fue el primero que nació de Raquel, ¿cierto? Entonces en ese sentido es primogénito, pero el verdadero primogénito de Jacob era Rubén. Pero como Rubén, por eso Jacob dice, a ti te di doble porción que a tus hermanos, porque siempre se le da doble porción es al primogénito, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se le dio a José? Porque Rubén, a pesar de haber sido el primogénito, deshonró a su padre porque se acostó con Bilha, o la esclava que fue concubina de Jacob, ¿cierto? Y por la cual vinieron unos hijos a Jacob. O sea, se casó, por decirlo, pues se acostó con una madrastra, por decirlo de alguna manera. Y eso es deshonrar a su padre, ¿cierto? Entonces por eso él perdió la primogenitura, por sus propias acciones. Ahora aquí, Efraín y Manasés no habían unas acciones que ellos hubieran hecho para que perdieran algo. Sin embargo, Dios dijo que el mayor iba a servir al menor.
Y también la escritura nos dice que muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. ¿Y eso a qué se refiere? Por eso el Señor cuando vino dijo, mire, las prostitutas y los publicanos, cuando yo vine, dijo el Señor, vinieron y se arrepintieron, pero ustedes que eran primeros, y está hablando a los judíos, a muchos judíos que negaron al Señor, que no quisieron aceptar al Señor. Muchos judíos aceptaron al Señor, pero gran mayoría no lo aceptaron, ¿cierto? Y eso era parte y un propósito de Dios en ese momento, para que se extendiera el evangelio a nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque si solamente los judíos hubieran aceptado a Jesús, pues simplemente se hubiera quedado con Jesús, se hubieran quedado ellos con Jesús. Pero al ellos rechazarlo, se extendió hacia otros. Sí, es como por ejemplo en una pareja, ¿cierto? Un hombre está con una mujer, pero la mujer lo rechaza por alguna manera, entonces eso abre posibilidad para que ese hombre entonces encuentre otra mujer diferente. Eso fue lo que pasó con nosotros. Como el primer pueblo lo rechazó, el Señor buscó otro, y esas otras personas somos nosotros, ¿cierto? Pero al final todo el pueblo de Israel, los que verdaderamente son de Dios, van a ser salvos, que es para este tiempo que estamos ya. O sea, ya muchos judíos están creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces el hecho de que ellos lo hubieran rechazado al Señor Jesús era para nosotros ser aceptados. Entonces nosotros fuimos, aunque éramos postreros, porque nosotros no éramos del linaje real de Abraham, fuimos primeros en creer en Jesucristo, ¿cierto? Eso representa también esto de que pasó con Efraín y con Manasés, que a pesar de que el uno era mayor, uno era primero, se volvió postrero. Bueno, y yo creo que aquí termino este mensaje, creo que no tengo más nada para decir, sino esto, como espiritualmente sí crecemos, cómo las cosas espirituales no tienen nada que ver con lo carnal, mis amados, y cómo Dios hace todo para unirnos a su pueblo, para que seamos parte de su pueblo. No tenemos que creernos más que los judíos, ni tampoco menos que los judíos, simplemente fue el plan y el propósito de Dios para extender su gracia hacia nosotros. Bueno, entonces para terminar, quiero volverle a mostrar mis canales de contacto. En TikTok, @adasa.predicaciones, en YouTube, @adasa_g2j. Mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. En este correo me pueden escribir si requieren que les predique directamente, tienen alguna petición de oración, algún consejo o algo. Y para terminar, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, te pido en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra sea bendición para los oyentes, para mi vida, Señor. Y te pido, Padre, que te glorifiques grandemente en nuestra vida, que seamos ese tipo de personas, Señor, que te honremos tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, honremos a tu primogénito que es Jesucristo, Señor Dios Todopoderoso. Y gracias por habernos llamado, gracias Dios por habernos hecho primeros. Y también te pido, Padre, que muchas personas que están en pecado sean primero, que se vuelvan a ti, Señor, que vengan a tus pies, Dios, porque tú eres grande para perdonar, grande para amar, grande, Señor amado, para salvar. Gracias, Rey, por tu gran amor. Bendícenos, Dios, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados, que tengan una feliz noche y con la gracia de Dios nos vemos mañana o hoy. Que Dios los bendiga grandemente.